Antes de hablar del ángulo de ataque, definiremos algunos conceptos básicos. El primero de ellos es la cuerda aerodinámica, que es la línea que pasa entre el borde de ataque y el borde de salida del ala, en este caso representado por la línea roja que se extiende hacia adelante del avión. Esta línea es la referencia que utilizaremos para medir el ángulo de ataque, y podemos ver que en este ejemplo no coincide perfectamente con el eje longitudinal del avión. Podemos ver que la línea roja se extiende levemente hacia arriba a pesar de que el avión esté completamente horizontal. Esto se denomina ángulo de incidencia positivo y depende simplemente de la forma en que está instalada el ala en el avión. Por supuesto, esto forma parte del diseño de la aeronave y no puede ser modificado por el piloto. El segundo componente del ángulo de ataque es el viento relativo, representado con esta flecha azul. El viento relativo es simplemente una representación de cómo el aire se mueve en relación al avión. Cuando el avión está en movimiento, este vector depende principalmente de la trayectoria del avión, pero también puede ser modificado por cambios en el viento real y también por cambios en la actitud del avión. El ángulo entre la cuerda aerodinámica y el viento relativo es lo que se denomina ángulo de ataque, y es el determinante principal del coeficiente de sustentación del ala y también de la resistencia. Vamos a hablar del ángulo de ataque de aquí en adelante en esta presentación. El ángulo de ataque determina tanto el coeficiente de sustentación, CL, como el coeficiente de resistencia, CD, que produce el ala en cada momento. A medida que varía el ángulo de ataque, tanto el coeficiente de sustentación, que es una medida de la fuerza ascensional que produce el ala, como el coeficiente de resistencia, que es una medida de la dificultad del avión de avanzar a través del aire, varían de acuerdo a la relación que se muestra en la figura de la imagen. Si aumentamos el ángulo de ataque tirando hacia atrás de la caña, se producirá un aumento del coeficiente de sustentación, como queda claro en la curva azul de la figura. Adicionalmente, se produce un aumento de la resistencia inducida, lo que se observa en la curva roja como CD. Esto produce dos efectos. Primero que todo, el aumento del coeficiente de sustentación aumenta la fuerza ascensional y por lo tanto el avión, provisto que tenga suficiente potencia, ascenderá. Por otra parte, el aumento de la resistencia causará también que la velocidad disminuya. En el caso contrario, si empujamos la caña hacia adelante, causaremos una disminución del ángulo de ataque y con ello disminuirá el coeficiente de sustentación, perdiendo fuerza ascensional y por lo tanto iniciando un descenso. Del mismo modo, al disminuir el coeficiente de resistencia, el avión se enfrentará a menor resistencia inducida y por lo tanto aumentará su velocidad mientras desciende. Esto demuestra la relación entre el ángulo de ataque, el coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia. Todo esto cuando se vuela con ángulos de ataque por debajo del ángulo de ataque crítico. Si observamos la curva del coeficiente de sustentación, la curva azul, podemos notar que a medida que aumenta el ángulo de ataque, el coeficiente de sustentación aumenta hasta llegar a un punto máximo que denominaremos CLmax. Este es el punto donde el coeficiente de sustentación alcanza su valor máximo y por tanto la mayor eficiencia ascensional del ala. Este coeficiente de sustentación máximo se alcanza con un determinado ángulo de ataque que denominaremos ángulo de ataque crítico y que es fijo para cada tipo de avión. Si continuamos aumentando el ángulo de ataque por encima del ángulo de ataque crítico, vemos en la curva azul que el coeficiente de sustentación rápidamente disminuye a la vez que el coeficiente de resistencia aumenta bruscamente. Este fenómeno, que denominamos stall, se produce porque el flujo de aire que normalmente sigue el perfil de ala se desprende de esta cuando se alcanza el ángulo de ataque crítico y por lo tanto no puede seguir generando sustentación y aumenta su resistencia. Definiremos entonces stall, o en español pérdida, como una condición aerodinámica en la cual, por un excesivo ángulo de ataque, el avión pierde bruscamente su sustentación y aumenta su resistencia. Un avión en condición de stall no podrá seguir sosteniendo su propio peso y por lo tanto caerá. Cabe destacar que esto es un fenómeno aerodinámico que se basa simplemente en el exceso de ángulo de ataque y por lo tanto no guarda relación ni con el peso del avión, ni con la velocidad, ni con la potencia que esté desarrollando su motor. El ángulo de ataque crítico depende solamente de las características de construcción del ala del avión y cualquier avión entrará en stall al superar su propio ángulo de ataque crítico. Incluso los planeadores que carecen de motor entran en stall cuando el ángulo de ataque crítico es superado. Ya vistas las condiciones que producen la entrada en stall, hablaremos ahora de los efectos de un avión que sufre uno. Primero que todo y más notable es la pérdida de altitud. Un avión que no está produciendo sustentación caerá continuamente hasta que el stall sea recuperado o que alcance el suelo.
Otro de los efectos menos advertidos es el aumento del ángulo de ataque. Recordemos que el viento relativo es un vector muy similar a la velocidad del avión, pero en sentido opuesto. Por eso un avión en vuelo horizontal tendrá un viento relativo que será prácticamente horizontal y por tanto el ángulo de ataque será pequeño. Sin embargo, cuando el avión entra en stall y comienza a descender, comienza a tener una velocidad vertical hacia abajo, lo que producirá que el viento relativo se desvíe desde abajo hacia arriba, aumentando el ángulo de ataque y haciendo que el stall sea aún más profundo. La pérdida de velocidad durante un stall ocurre debido al aumento brusco de la resistencia al momento de la entrada en pérdida. Esto es porque el flujo normalmente laminar que rodea el perfil de ala se vuelve turbulento al momento de desprenderse cuando se supera el ángulo de ataque crítico. Este flujo turbulento tiene mucha mayor resistencia y puede causar vibraciones al golpear contra el estabilizador de cola después de pasar por el ala. Por lo tanto, el avión pierde velocidad, lo que hace aún más difícil la recuperación del stall, y además, al disminuir la velocidad horizontal, predomina el componente vertical de la caída y por lo tanto el ángulo de ataque tiende a aumentar aún más. El desprendimiento o separación de la capa límite que tiene lugar durante un stall no solo afecta al ala, sino también a las superficies de control, haciendo que éstas pierdan efectividad. Esto, sumado a la disminución de la velocidad, hacen que el piloto pierda autoridad de control sobre su avión, haciendo más difícil la recuperación del stall. Ante la ocurrencia de un stall, también se producen cambios en el equilibrio del eje longitudinal del avión. Al desaparecer o disminuir la fuerza ascensional del ala principal, el equilibrio del eje longitudinal se basa en un balance entre el centro de gravedad por delante y la fuerza ascensional negativa que produce el estabilizador horizontal. Por lo tanto, la actitud que adopte el avión durante el stall dependerá del equilibrio entre estos dos factores. Un avión con características de stall favorables tenderá a adoptar una actitud con nariz abajo durante el mismo, por lo tanto haciendo más fácil o incluso espontánea la recuperación del stall. Un avión con características de stall más complicadas podrá adoptar una actitud plana, por lo tanto requiriendo más intervención del piloto para la recuperación del stall. Un avión con características de stall francamente desfavorables puede adoptar una actitud con nariz arriba al momento del stall, haciendo mucho más difícil o incluso imposible su recuperación. La posición del centro de gravedad es fundamental para definir estas características, por lo tanto, cualquier avión que tenga un centro de gravedad anormalmente por detrás de los límites establecidos podrá volverse un avión que adopte una actitud nariz arriba durante un stall. Normalmente la ocurrencia de un stall es una situación que de tener altura suficiente no reviste mayor problema para el piloto ni para la seguridad del vuelo. Habitualmente los pilotos practican situaciones de stall y su recuperación. Sin embargo, hay algunas situaciones que pueden complicar un stall haciendo que se vuelva una situación más descontrolada y con mayor riesgo. Estas son el stall profundo y los spins. El stall profundo es una situación de stall en que el ángulo de ataque es tan grande que la autoridad remanente del elevador es incapaz de recuperarlo. Esto puede ocurrir cuando el centro de gravedad está muy atrás, llevando una altitud de nariz muy arriba, o bien cuando el elevador queda bloqueado por el flujo de aire turbulento que produce el ala principal. Esto suele ocurrir en ciertos diseños con el estabilizador arriba. Los spins son una situación especial de stall asimétrico donde se produce un fenómeno de autorrotación. Los spins se tratarán de forma separada en el próximo episodio en la parte 2 de esta serie de stalls y spins. Para la recuperación de los stalls, cada fabricante describe un procedimiento específico para cada avión en los manuales de vuelo. Sin embargo, existen algunos principios generales de la recuperación que ayudarán a entenderlo en cualquier avión. El principio fundamental es la disminución del ángulo de ataque. Sabemos que si el ángulo de ataque disminuye por debajo del ángulo de ataque crítico, el stall finalizará. Para lograrlo, debemos llevar la caña adelante con tal de que el elevador nos lleve la nariz abajo y disminuya el ángulo de ataque. En algunas ocasiones puede ser necesario además ajustar el trim del elevador. Por ejemplo, en situaciones como cuando se ejecuta un go-around, el trim del elevador puede estar demasiado alto y requerimos bajarlo rápidamente para que el elevador tenga suficiente autoridad para disminuir el ángulo de ataque. Además de lo anterior, debemos tomar algunas medidas para evitar que el stall se convierta en un stall complicado. Una de ellas es evitar el roll, y esto lo hacemos manteniendo los alerones neutros. Como veremos posteriormente en la parte de spins, el hecho de activar los alerones durante un stall puede causar un stall asimétrico que finalice con una autorrotación. Otra medida anti-spin que debemos tomar es evitar el yaw. Para esto debemos lograr un vuelo coordinado a través de la correcta utilización del timón de dirección. De esta manera reduciremos la posibilidad de un spin.
Otra medida para evitar el yaw es reducir la potencia. Especialmente en los monomotores a hélice existe una tendencia por los efectos de la hélice a causar yaw hacia la izquierda. Por esta razón debemos disminuir la potencia para disminuir esta tendencia. En los aviones multimotores además debemos asegurarnos que no existe un empuje asimétrico por diferencias de potencia entre ambos motores que también podrían producir yaw y finalmente una entrada en spin. Cuando finalmente se ha recuperado el stall, el avión se encuentra en una situación de baja energía debido al aumento de resistencia durante el stall. Esto causa que la reserva de ángulo de ataque se encuentre disminuida y por lo tanto el piloto debe volar cautamente para evitar entrar en un stall secundario, esta vez con menos altitud para recuperarse. Por lo tanto, una vez recuperado el primer stall, el piloto debe enfocarse primero en recuperar esta reserva de ángulo de ataque antes que recuperar la altitud perdida durante el primer stall. Existe un error común que nos dice que el stall ocurre solo por debajo de cierta velocidad y que al volar encima de esta el stall deja de ser un problema. Esto en parte se debe al hecho, que es real, que un avión para poder mantener su vuelo recto y nivelado debe generar una fuerza igual a un g, es decir, oponerse al peso. A medida que disminuimos la velocidad del avión, la sustentación va disminuyendo y por tanto el ángulo de ataque debe aumentar proporcionalmente para compensar esta pérdida de la sustentación. Esta es la única forma de que a menor velocidad se mantenga la altitud. Esta compensación, sin embargo, tiene un límite y es cuando alcanzamos el ángulo de ataque crítico. Si seguimos bajando la velocidad, no podremos seguir aumentando el ángulo de ataque por encima del crítico y por tanto el avión o deberá descender o se superará el ángulo de ataque crítico y el avión entrará en stall. Esta velocidad mínima, bajo la cual el avión no puede mantener su altitud, se denomina velocidad de stall o BS, dado que cualquier intento de mantener la altitud volando a una velocidad inferior a ella finalizará con una entrada en pérdida o stall. Es importante no malinterpretar este concepto. El hecho que exista una velocidad mínima bajo la cual siempre ocurrirá el stall no significa que este no pueda ocurrir a velocidades superiores. De hecho, el stall ocurrirá siempre que el ángulo de ataque crítico sea superado, cualquiera sea la velocidad del avión. Dado que el stall puede ocurrir a cualquier velocidad, nuestra mejor forma de mantenernos lejos de él es conociendo nuestra reserva de ángulo de ataque. Este concepto es simplemente la diferencia entre el ángulo de ataque crítico y el actual, y lo medimos a través del indicador de ángulo de ataque. En el avión del ejemplo nos encontramos volando con un ángulo de ataque de un 25% del ángulo de ataque crítico. Esto significa que aún nos queda un 75% de reserva de ángulo de ataque. Esta reserva la podemos utilizar para realizar maniobras. Por ejemplo, podemos aumentar el factor de carga, podemos levantar la nariz para un ascenso, podemos ladear el avión para causar un giro o podemos disminuir la velocidad del avión. Cualquiera de estas acciones causarán un aumento del ángulo de ataque y por tanto una disminución de la reserva de ángulo de ataque, como se ve en el ejemplo. Si disminuimos nuestra velocidad hasta la velocidad de stall, marcada en el velocímetro con la línea verde, veremos que nuestro ángulo de ataque aumenta hasta el ángulo de ataque crítico y por tanto nuestra reserva de ángulo de ataque será 0. Esto significa que en esta condición no podremos realizar ninguna de las maniobras citadas anteriormente. No podremos levantar la nariz, no podemos aumentar el factor de carga, no podemos ladear el avión para generar un viraje y no podemos seguir disminuyendo la velocidad. Cualquiera de las acciones anteriores llevarían a un stall. Como ha quedado claro, el indicador de ángulo de ataque es nuestro mejor instrumento para determinar la reserva de ángulo de ataque y mantenernos lejos de un stall. Sin embargo, la mayoría de los aviones pequeños no se encuentran equipados con un indicador de ángulo de ataque y por tanto debemos estimar nuestra reserva de ángulo de ataque indirectamente a partir de la velocidad. Dado que sabemos que volando a velocidad de stall nuestra reserva de ángulo de ataque será 0, mientras más alta sea nuestra velocidad alejada de la velocidad de stall, mayor será nuestra reserva de ángulo de ataque. A medida que nuestra velocidad disminuye, se achica nuestra reserva de ángulo de ataque y finalmente desaparece cuando no hay diferencia entre nuestra velocidad y la velocidad de stall. Esto funciona bastante bien como una aproximación para estimar cuál es nuestra reserva de ángulo de ataque simplemente mirando el velocímetro. No obstante lo anterior, debemos estar al tanto que esta es una aproximación no perfecta. A diferencia del ángulo de ataque crítico, el cual es independiente de factores externos, la velocidad de stall sí varía dependiendo de ciertas condiciones. Cuando el fabricante determina la velocidad de stall de su avión y la marca en el velocímetro, está asumiendo ciertas condiciones como un peso del avión fijo, cierta altitud de densidad
y un factor de carga de 1G. Cualquier condición real que sea distinta a las condiciones en las que la velocidad de stall fue definida hará que la velocidad real de stall sea distinta a la que está marcada en el velocímetro y por tanto nuestra estimación de la reserva de ángulo de ataque será imprecisa. Supongamos que tenemos nuestro avión volando recto y nivelado en las mismas condiciones en las que se determinó la velocidad de stall, que en este caso son 63 nudos. El avión se encuentra volando a 100 nudos. En este caso, la reserva de ángulo de ataque es bastante. Nuestro ángulo de ataque actual es pequeño y el ángulo de ataque crítico está bastante lejos del actual, lo cual también se puede deducir de la gran diferencia entre nuestra velocidad real, 100 nudos, y la velocidad de stall, que son 63. Supongamos ahora que el avión comienza a girar hacia la derecha. Lo inclinamos en un ángulo de 30 grados para iniciar el giro. Dado que estamos manteniendo la altitud durante el viraje, el factor de carga ha aumentado en un 15% y eso conlleva un aumento de la velocidad de stall, la cual actualmente es de 68 nudos. Sin embargo, como la marca del velocímetro está fija a 63 nudos, erróneamente estamos creyendo que nuestra reserva de ángulo de ataque es mayor a la real. Por esto continuamos maniobrando y ahora inclinamos el avión a 60 grados. Si mantenemos la altitud con un ángulo de alabeo de 60 grados, nuestro factor de carga se duplicará y eso aumentará la velocidad de stall a 89 nudos. Podemos ver ahora que el margen entre nuestra velocidad real y la velocidad de stall real es bastante menor que la que podemos estimar cuando estamos calculando en base a la velocidad de stall marcada en el velocímetro. Mientras el indicador de ángulo de ataque nos muestra que efectivamente se ha reducido la reserva de ángulo de ataque, nuestro método del velocímetro nos da una falsa seguridad al ver que nuestra velocidad está muy por encima de la supuesta velocidad de stall. Esto nos lleva a seguir maniobrando e inclinar nuestro avión ahora a 70 grados. Cuando intentamos mantener nuestra altitud volando con 70 grados de inclinación, nuestro factor de carga aumenta a 2.92 veces. Por lo tanto, nuestra velocidad de stall aumenta ahora a 108 nudos, es decir, 8 nudos por encima de la velocidad real a la que estamos volando. Esto significa que nuestro ángulo de ataque crítico ha sido sobrepasado y el avión entrará en stall. El ejemplo anterior nos demuestra que un avión puede entrar en stall a cualquier velocidad, dado que es un fenómeno relacionado al ángulo de ataque y no a la velocidad misma. El fenómeno recién ilustrado se denomina stall acelerado, dado que ocurre a una velocidad muy por encima de la que habitualmente es la velocidad de entrada en pérdida cuando el avión vuela en condiciones de 1G o sin inclinación. Es importante para el piloto que vuela sin un indicador de ángulo de ataque conocer estas limitaciones y sobre todo saber cómo se comporta la velocidad de stall de su avión en distintas maniobras. De esta forma puede estimar la reserva de ángulo de ataque comparando con esta velocidad virtual calculada mentalmente en cada maniobra y no con la marca estática que está en el velocímetro. De esta forma podemos realizar un vuelo más seguro teniendo una noción de la reserva de ángulo de ataque calculada en cada momento. Vale la pena destacar que aparte de la inclinación alar durante los virajes, hay otros factores que nos reducirán la reserva de ángulo de ataque durante el vuelo. Por ejemplo, el aumento de la altitud de densidad, el aumento del factor de carga al ascender y también el aumento de peso del avión. Todos estos factores deben ser tomados en cuenta cuando calculemos la velocidad de entrada y ejecución de nuestras maniobras.